Cuando yo dije eso en el año 2012, que parecía una de las pocas voces que en ese momento lo planteaban, bueno, me costó haber tenido amenazas, persecuciones y un montón de cosas por haber planteado una cuestión que nos afectaba a todos. Yo creo que por eso digo, cuando hablamos de producción, cuando hablamos de cuestiones que tienen que ver con las empresas, me parece que hay que sacar la cuestión ideológica de lado. Y en ese sentido, obviamente que la situación hoy no es, estamos en una situación de dificultades, pero mucho tiene que ver con aspectos que de alguna manera hace mucho tiempo que se están dando y que veníamos con una inflación reprimida, que veníamos con un Estado que emitía permanentemente para cubrir un déficit creciente y que de alguna manera esas distorsiones de la macroeconomía en algún momento se sinceran. Con respecto al tema de las pymes, a ver, yo toda mi vida fui un empresario pyme, peleamos permanentemente porque estamos convencidos que son el principal motor de la economía y son las que mayor cantidad de empleo genuino generan. Hay una serie de cuestiones que las venimos planteando desde hace mucho tiempo que tienen que ver con la utilización del impuesto al cheque como pago a cuenta de impuesto a las ganancias, con la eliminación de la ganancia mínima presunta, con la utilización, o mejor dicho, poder utilizar las inversiones de alguna forma como pago a cuenta de impuestos a las ganancias. Una cantidad de medidas que son de beneficio directo para las pymes, que tienen un gran impacto fiscal y que hoy forman parte del paquete de medidas que se enviaron al Congreso para ser tratadas. Entonces, vamos a coincidir que las pymes son las gran generadoras de empleo genuino. Sí. Ahora, también hay que reconocer que venimos de un escenario en donde hace más de 5 años que no se crece y que la economía está cayendo. Sí, con la diferencia que estos últimos meses se ha perdido trabajo, ¿no? En el privado y en el público se ha perdido trabajo y en estos últimos 5 años no se perdía, se mantenía, no se incorporó demasiado trabajador, pero no hubo las pérdidas que estamos viendo hoy, ¿no? Una pregunta respecto del precio del dólar, porque por supuesto que hay diferentes miradas, sí. Hay sectores que se han beneficiado, los exportadores sobre todo. ¿Ustedes están de acuerdo con el dólar como está hoy o necesitan un dólar un poco más alto? A ver, a mí me habrás escuchado muchas veces decir que cuando hablamos de competitividad, la variable dólar es una dentro de muchas. La competitividad de un sector se va a lograr por muchísimas variables más allá del tipo de cambio. El tipo de cambio debe ser un tipo de cambio competitivo. ¿Este es competitivo? Ahora, el problema es que si tenemos un tipo de cambio que sube y después vos tenés un proceso inflacionario que te va comiendo las ventajas que te dio el tipo de cambio, al poco tiempo terminás teniendo atraso cambiario. Yo creo que estamos... ¿Ha pasado eso? Es que ha pasado siempre cuando hubo estos procesos de reacomodamiento del tipo de cambio, con inflación siempre. Por eso que no tenemos que mirar al dólar como la única variable que nos vaya a ayudar a la mejora de la competitividad. El dólar que hoy tenemos, yo diría, es exactamente el mismo que teníamos hace 5 o 6 meses atrás. El dólar de 9 pesos no existía. O sea, existía solamente para las transacciones de exportación. Le quiero pedir una opinión a Gabriel Tobal y después le voy a pedir a Juli que nos cuente porque ha habido algunas modificaciones en el consumo. A mí me sorprendió mucho ver una foto, ya se las voy a mostrar, pero donde se vende la carne por gramos, ¿no? Estamos acostumbrados al precio en kilos. Lo veía que quería comentar algo sobre lo que estaba diciendo Felipa. Sí, suena un poco, no quiero llamarlo elemental, de sentido común, plantear que el dólar a 14, 15 o 16 o 20, como algunos piden, no tiene incidencia en la economía global del país y en la competitividad, particularmente de las pymes. Las grandes empresas tienen margen para poder acomodar su precio porque son formadoras. Las pymes no tenemos capacidad ni económica ni financiera, no tenemos espalda para manejar los costos como lo hacen las grandes empresas. Con la devaluación tuvimos 3 etapas, una anterior a la asunción del nuevo gobierno, donde empezaron a aumentar a cuenta. Es mentira, no se ajusta a la verdad que el aumento de los precios se deba a cuestiones de política monetaria.
La política monetaria es una de las variables de la inflación. Tal es así que el gobierno se esmeró por restringir la emisión monetaria y tenemos una de las inflaciones más grandes de los últimos años. Entonces quiere decir que él dice, con todo respeto, hay que dejar de lado las ideologías. Muy bien, no hablemos de filosofía ni ideología, hablemos de hechos concretos. Por lo menos yo soy honesto y lo que para mí es el neoliberalismo lo expreso concretamente con hechos, no con palabras, no con el biribiri. O sea que la Argentina padece una crisis estructural que no se ha podido resolver todavía por la gran concentración que hay y por la gran excesiva dependencia de las importaciones de productos para nuestra industria. Cuando crece la industria, crece más las importaciones de elementos para la industria y eso le hay que dar vuelta. Desgraciadamente, este gobierno hizo exactamente al revés. Ahí vuelvo, pero le quiero pedir a Juli estos datos respecto de las variaciones en el consumo. Vamos a ver 3 casos. Como bien veíamos en el informe central, como decía Vanessa Ruiz, del Centro de Almaceneros, se puede percibir una modificación en las formas del consumo. Por un lado, por ejemplo, tenemos el caso de en Villa Carlos Paz, se creó el Club del Trueque. ¿Sí? Esto es desde enero, se realizó a través del centro vecinal, donde se juntan vecinos y comerciantes a intercambiar desde ropa, alimentos, zapatos, manos de obra. También, por otro lado, hubo un aumento del 30% del mercado de venta de ropa usada. Así como conocemos las famosas ventas de garage, las ferias americanas, también venta a través de internet, pero lo cierto es que aumentó en relación a diciembre del año pasado un 30%. Y por último, como vos decías al comienzo, Cristian, en Corrientes, en la provincia de Corrientes, algunas cadenas de supermercado están ofreciendo carne por gramos, ¿sí? Pasamos de kilo a gramos. Y un datito para agregar, ¿sí? Desde el Centro de Almaceneros, dicen que bajó el consumo de ciertos productos como leche, yogur y carne roja, pero también aumentó el consumo de pan, pastas y legumbres. Es decir, que no solo bajó el consumo, sino que cambió también la forma y el tipo de lo que se consume. Bueno, ustedes, Víctor, lo están viviendo así. A mí me han llamado la atención algunas cosas, por ejemplo, respecto de los tarifazos, quizás es una situación marginal, pero en algunos negocios la bebida fría es más cara que la bebida que no está en la heladera, por ejemplo, ¿no? Se volvió a una época que ya pensábamos que estaba superada, que ya no se cobraba más el frío, ¿no es cierto? Y ahora, por desgracia, hay que volverlo a cobrar porque el precio de la electricidad es altísimo para los comercios. Se le ha quintuplicado a algunos negocios el valor del costo de energía. Y después tenemos el otro problema del consumo, que como bien decía el informe del Centro de Almacenero, que ha bajado la venta de leche, y eso es muy doloroso, pero la venta de leche viene bajando hace ya unos cuantos meses, que viene bajando la venta de leche. Y se había incrementado la venta de pan, pero hoy con los nuevos valores que tiene el pan, también se está decreciendo la venta de pan porque a la gente ya no le alcanza. Antes se llenaban con harina. Hay fideos que todavía están a buen precio, bueno, la gente se vuelca hacia el fideo, hacia el arroz, pero el tema del pan pasó a ser un tema muy, muy caótico también por el valor que tiene el pan en este momento, porque se ha duplicado en algunos casos el precio. Tengo un minutito final. Yo le quería preguntar una cosa a la Levar, pero no sé si usted quería opinar algo sobre eso. No, hablaba de los lácteos, algo conozco el tema. Sí, lo conozco bien. Yo diría de que hay un traslado de consumo, por ahí de las leches larga vida a los sachet y de las primeras marcas a las segundas marcas. El consumo global no se nota, no se nota una caída. Pero por otro lado, a mí me gustaría hacer una observación que obviamente no es un problema de los almaceneros, pero sí habría que analizar qué pasa en la cadena de comercialización. Diciembre del 2015, enero del 2015 a enero del 2016, los precios de algunos lácteos salefarios, por ejemplo los quesos, cayeron un 11% a salida de fábrica. A nivel de consumidor aumentaron casi un 50%. Tal cual. Entonces habría que ver qué pasó. Pero no en los almacenes. No, no en los almacenes. Tengo un segundito. Nosotros tenemos ahí todo el estudio. Pues me tengo que ir a la pausa, pero le quería preguntar, las LEVAC, que son, digamos, una oferta bastante apetitosa y bastante segura para aquel que tiene resto, ¿impide la inversión? No, yo diría que es un instrumento monetario que las utiliza el gobierno como herramienta de política económica para secar la plaza de pesos para controlar la inflación.
Obviamente que quienes estamos en la producción, no estamos pensando en las tasas de la LEVAC, sino que estamos pensando cómo hacemos para llegar a fin de mes, pagar salarios y si nos sobra unos pesitos para mejorar la tecnología de alguna línea de producción o algo de eso. Quienes estamos metidos en los fierros y demás, no pensamos en la tasa de la LEVAC, si está en el 38, está el 36. Es un instrumento de política económica y que tiene su razón de ser al momento de que el gobierno está tomando medidas para controlar la inflación. De los que estamos en la producción no lo miramos. Les agradezco a los tres la visita. por Me favor, tengo que ir, no tengo más tiempo. Una sola cosa, la estanflación es lo que se está produciendo ahora. Inflación con subida de precios. A los tres, muchas gracias. No, gracias a vos. Hacemos una pausa breve y estamos con el cierre de Zona Política.